decidí utilizar el movimiento circular. Para poder realizar la práctica conseguí diferentes materiales, los cuales son una manguera, una cinta canela, un metro y sobre todo una canica o una pelotita que pudiera pasar por la manguera. La pregunta de investigación que tomé como base para iniciar esta práctica fue saber cuáles son las variantes que afectan la velocidad mínima que debe tener un movimiento circular. Entre las variables que yo considero que se encuentran son el radio, la altura y algunas otras variables que son controladas. En el caso del radio, esta va a ser la variable independiente y en caso de la altura, va a ser la variable independiente. Algunas variables controladas serían la fricción, el aire, la gravedad. La pregunta que busco responder mediante esta práctica va a ser ¿cuál es la velocidad mínima que se necesita para que un objeto logre cruzar un movimiento circular? En este caso, la canica, ¿cuánto tiempo necesita? O más bien, ¿cuál es la altura que necesita para poder dar el recorrido completo? Para lograr que las mediciones sean más exactas, necesitaré una base que sea estable. En este caso yo lo voy a pegar en mi pared y que el objeto de prueba, en este caso la canica, no cambie, que sea siempre la misma y sobre todo no cambiar de lugar el experimento. Tanto las variables dependientes como las independientes se van a medir a través de un metro. Con base a la gráfica podemos observar que la tendencia es de una línea recta. Yo pienso que se debe a que hay una relación entre que la hipótesis que yo generé fue de que a una mayor altura se necesita un mayor radio, entonces pues la relación va ahí, que como tengo radios grandes, también las alturas son grandes. Ok, para obtener el modelo teórico se necesitará ayuda de la conservación de la energía y la suma de fuerzas en el eje radial. Ok, ya aplicando el modelo teórico más los resultados que yo obtuve en el modelo experimental, podemos observar que la gráfica es esta, teniendo una variación de y que es igual a 2.8 y que en el caso del modelo teórico nos dice que es 2.5. Quizás hubo algún pequeño error, el margen de error al parecer es mínimo. Veamos qué tal afecta esto. Ok, una vez ya obtenidos tanto el modelo teórico como el modelo experimental, se puede hacer una gráfica más grande que compare ambos modelos y se ve así. Como podemos ver, de un lado de la gráfica, los valores que se toman para los puntos del eje del modelo teórico son más pequeños que los que tomamos para el modelo experimental. Esto quizás se debe a alguna variación en la forma del acomodo de los materiales. Tanto la ley de la conservación de la energía así como las fuerzas, la suma de fuerzas ayudaron a probar que ambos métodos, tanto el experimental como el teórico, funcionan. Sin embargo, dentro del método experimental se puede apreciar un pequeño margen de error con la altura. Para finalizar, dentro del experimento se pudo observar que el acomodo de los materiales sí puede influir mucho. El orden de las variables que nosotros consideramos controladas quizás no siempre lo están y es por eso que me confié. Yo creo que hay muchas cosas que debo mejorar dentro del experimento, pero sobre todo la forma del acomodo de los materiales y también buscar una base más estable o quizás que los materiales que se usen sean mejores. Entre las similitudes que podemos encontrar que marcan que el experimento quizás no se llevó de la manera más adecuada, pero sí de la manera correcta, son que la fórmula nos da un pequeño margen de entre 2.8x y 2.5x. En este caso, quizás el margen de error fue mínimo. También la misma fórmula nos está indicando que que cualquier movimiento circular es una recta, cosa que se comprueba. Además que precisamente la misma fórmula
nos denota que va a ser una línea recta la que se define. Las áreas de oportunidad que encontré para este experimento son que tengo que buscar mejor acomodo de las variables y que sobre todo no confiarme en aprender cómo acomodar y pegar, utilizar y reciclar materiales, pero también tener un buen trabajo en equipo, ya que a pesar de que la actividad era individual, sin la ayuda de mis hermanos o incluso de mi profesor, no se hubiera podido llevar a cabo. Gracias.